madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla convencieron al pueblo de Dolores Hidalgo a través del repique de las campanadas de su iglesia a levantarse en armas en contra del dominio de los españoles. El periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de Independencia empezó, estrictamente hablando, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo llamó Grito de Dolores, y terminó el 27 de septiembre de 1821, 11 años después. Una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar a nuestro territorio del grupo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo del concepto del virreinato. México estuvo bajo el dominio de la corona española por cerca de 300 años, tiempo durante el cual seguían sus leyes y estaban bajo un proceso de dominio, explotación y aculturación de los pueblos indígenas. Los aristócratas españoles que vivían en Nueva España tenían muchos más beneficios que los criollos, que la burguesía criolla e incluso más que los hijos de españoles nacidos en Nueva España. Por eso, con el objetivo de luchar contra el mal gobierno, se inició un conflicto político y social resuelto por la vía de las armas que puso fin al dominio español en los territorios de Nueva España. Se pretendía apoyar el regreso de Fernando VII como rey de España contra la invasión francesa, aunque después José María Morelos y Pavón y el resto de los caudillos insurgentes tomaron como causa la independencia total de la Nueva España y cuestiones de orden social como la abolición de la esclavitud. En base a todo esto nació la independencia de México. En Dolores Hidalgo comenzó la independencia de México y fue en la parroquia de Nuestra Señora de Dolores cuando el padre Miguel Hidalgo y Costilla arengó el grito de la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Esta iglesia data del año de 1778, pero fue hasta 1803 cuando el cura Hidalgo tomó el curato de la parroquia. En la época prehispánica, Dolores era llamado Cocomacan, que significa lugar donde se cazan tórtolas. En el año 1970, este sitio fue elevado a la categoría del pueblo bajo el nombre del Pueblo Nuevo de Dolores. Un siglo y medio después, el 15 de diciembre de 1947, el Congreso de Guanajuato decretó que esta ciudad cambiaría su nombre a Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Estos fueron los personajes más importantes de la independencia de México. Miguel Hidalgo y Costilla, considerado el padre de la patria y precursor de la independencia en México. Este fue un cura y encargado de realizar el grito una madrugada el 16 de septiembre. José María Morelos y Pavón. Él también fue un sacerdote y Morelos se sumó a la batalla de la independencia con Hidalgo. Ignacio Allende. Allende se sumó a las conspiraciones de Querétaro y luchó junto a Miguel Hidalgo las primeras batallas de la invocó el grito. Juan Adama. Él luchó contra la libertad de México. Vicente Guerrero se unió a la batalla en 1810. Agustín de Iturbide. Él fue el más polémico de la independencia de México. Él era un soldado, ejército y realista. Aspectos que no conocía sobre la independencia de México, las cuales son las fechas festivas. Es la razón por la cual tomamos el 15 de septiembre como el día para celebrar nuestra independencia y no el 16 como realmente fue. Viene de que Porfirio Díaz cumplía años el 15 de septiembre, por lo que decidió que se conmemorara el mismo día que su natalicio. Otro aspecto importante es los platillos típicos que aluden a la patria. Fueron las madres del convento de Santa Mónica las que decidieron el origen de un platillo tradicional en Puebla, al enterarse de que el general Iturbide estaba por festejar su cumpleaños y justo por esas fechas estaría en la ciudad. Decidieron halagarlo con la degustación de los chiles en nogada. En sus colores de representación evocaba los colores de la bandera del ejército trigarante, los cuales son
el verde, el blanco y el rojo. La Acta de Independencia firmada el 28 de septiembre de 1821 se estableció que México sería reconocido como imperio luego de la caída del emperador Iturbide en 1823. El acta fue renovada y en lugar de decir imperio establecieron el término república, por lo que México cuenta con 2 actos de independencia. La campana de la parroquia de Dolores que utilizó Miguel Hidalgo el día del grito fue trasladada en 1896 desde Guanajuato hasta el Palacio Nacional en la Ciudad de México, por órdenes de Porfirio Díaz, para poder llevar a cabo las festividades de ese año, ya que el oaxaqueño quería tocar aquella campana original. En 1823 se ordenó reunir las cabezas y cuerpos de los 4 principales caudillos fusilados y decapitados en Chihuahua para trasladarlos con honores al pie del altar de los Reyes en la Catedral de México. Los restos mortales permanecieron en la catedral hasta su traslado en la Columna de la Independencia en 1926. La independencia es la capacidad de actuar, hacer y elegir sin intervención o tutela ajena. Lógicamente es lo opuesto a la dependencia y aplica tanto a personas como a instituciones formales como lo es el Estado. Con la independencia se ejerce la libertad, ya que se actúa por cuenta propia, pero también implica tomar decisiones y asumir la responsabilidad de sus consecuencias. La independencia política es la capacidad de un Estado para ejercer su libertad política, económica y administrativa sin depender de otros estados o instituciones formales. El día 16 de septiembre de 1810 fue el día en que la lucha por la independencia de México comenzó. Bacalar es uno de los pueblos mágicos de Quintana Roo que destaca por su belleza y atractivos naturales como la Laguna de los 7 Colores, que es llamada así por mostrar 7 tonalidades de azul en sus aguas, donde se pueden practicar buceo, snorkel, kayak, paddleboard y paseos en lancha. Se ubica a 30 minutos de la ciudad de Chetumal y es un destino ideal para los amantes de la naturaleza. Además de la laguna, otro de los grandes atractivos de Bacalar es el Fuerte de San Felipe, que se utilizaba en otros tiempos para defender la ciudad de los ataques piratas, y donde actualmente se puede repasar toda la historia en el Museo del Pirata. En los rápidos de Bacalar y en Cocalitos se puede navegar sobre sus aguas y nadar para admirar los estromatolitos. Seguimos con el cenote negro, que se ubica dentro de la Laguna de los 7 Colores y que es el más profundo de Bacalar, con 90 metros en forma de media luna. Por último, el cenote azul y esmeralda te cautivarán con su belleza. En la plaza central de este pueblo mágico del Caribe mexicano se puede encontrar un sinnúmero de artesanías hechas a mano y con maderas sagradas como el siricote, junto con piezas hechas de caoba. El Palenque, Chiapas, fue fundado por Fray Pedro en 1567. Se integraron familias choles. Se sabe que los nativos llevaban a esto tolum, palabra de origen chol que significa sitio cerrado o fortificado. Está ubicada en una zona de selva trópica alta donde abundan cascadas y ríos. En la zona arqueológica podemos encontrar el templo de inscripciones. En su interior se encuentran tableros que contienen jeroglíficos más largos y trascendentales del mundo maya. También podemos encontrar el palacio más grande y complejo, siendo fascinante por la multitud de elementos que representa: escalinatas, pasajes subterráneos, habitaciones, patios y corredores. En la cocina local predomina el sabor autóctono, como los tamales chiapanecos, el pato en chirmol o el salpicón de venado. Para beber se sugiere probar el tezcate, el pozol o la chica, y como postre prueba los dulces elaborados a base de miel de abeja. En las artesanías destacan prendas bordadas, cerámica y joyería trabajada en ámbar. En sus atractivos está Aletzusco, Parque, Balneario Agua Clara, Banapac, campamentos turísticos, cascadas de Agua Azul, cascadas Mitsoja, cascadas de Roberto Barrios. El Palacio de Bellas Artes es un recinto cultural ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, considerado el más importante en la manifestación de las artes en México y una de las casas de ópera más renombradas del mundo. Este ha sido escenario y testigo de impactantes acontecimientos, tanto artísticos como sociales y políticos. Su construcción inició al final del mandato de Porfirio Díaz con motivo de la celebración del centenario del inicio de la independencia de México. Sin embargo, fue concluido e inaugurado hasta el 29 de noviembre de 1934 debido a la Revolución Mexicana. Su altura total es de 53 metros y cuenta con un museo, y en su principal sala de espectáculos se presentan funciones de ballet, teatro y música. Sus paredes están decoradas con murales de Rufino Tamayo, José Clemente, David Alfaro,
Diego Rivera y otros grandes pintores mexicanos. El Castillo de Chapultepec es el monumento arquitectónico con más historia de nuestro país. Ha sido testigo de muchos de los momentos más importantes de nuestra historia. Es el único castillo real en nuestro continente. Fue hogar de los virreyes españoles y el emperador Maximiliano de Habsburgo. Posteriormente fue también casa presidencial hasta 1940. Alberga una amplia colección de pinturas, fotografías, documentos y objetos que nos muestran de una manera formidable los pasajes de nuestra historia desde antes de la colonización hasta nuestros días. Xochimilco está ubicado en la Ciudad de México. Su nombre significa campo de flores en náhuatl. Es famoso por sus chinampas y los paseos en trajinera a lo largo de sus canales que evocan en tiempos ancestrales donde la Gran Tenochtitlán era una ciudad que se alzaba entre sus aguas. Xochimilco es quizás el último eslabón vivo de la civilización azteca. Las pirámides de Teotihuacán. Teotihuacán o Teotihuacán se traduce como lugar donde se hicieron los dioses o también Teohuacán, que significa ciudad del sol, es el nombre que se le da a lo que fue una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica. El monumento más grande de esta hermosa ciudad es la Pirámide del Sol, localizada en la parte oriental de la Calzada de los Muertos, cuyo uso se desconoce. Su construcción dio inicio a la llamada etapa cultural Tzacuali. Cuenta con 63 metros de altura, en cuya cúspide se encontraba un templo ceremonial. Fue construida empleando adobes, se le recubrió con estuco y se le decoró con pinturas religiosas. A su vez, la Pirámide de la Luna es uno de los edificios más antiguos de Teotihuacán, situada hacia el lado norte, de menor tamaño que su compañera. En la plataforma superior se realizaban rituales en honor a la diosa Chalchiuquihue, diosa del agua relacionada con la luna. Un hermoso lugar que tuve la dicha de visitar. Dicen que el tequila arregla los corazones rotos, apresura los desenlaces y ayuda a olvidar. Esta es una leyenda que se puede leer en los distintos establecimientos de uno de los pueblos mágicos más sorprendentes, Tequila, Jalisco. El municipio de Tequila se localiza casi al centro del estado, ligeramente al poniente. Esta tierra del oro azul se levanta a las faldas del volcán de Tequila y el cañón del Río Grande. Entre el paisaje de los cultivos de agave, las antiguas haciendas y las destilerías que fabrican la deliciosa bebida emblemática de México. Fue habitado originalmente por tribus chichimecas, otomís y toltecas. Entre los atractivos que podemos encontrar están la Hacienda y Destilería José Cuervo, la Parroquia de Santiago Apóstol, el Museo Nacional del Tequila, los lavaderos, la Quinta Sausa, el tren Tequila Express o del José Cuervo Express y el Santuario de la Santa Cruz. Guanajuato capital. Esta bella ciudad universitaria colonial y con una intensa vida cultural surgió gracias a la explotación del oro y la plata y hoy es patrimonio de la humanidad. Entre sus lugares imprescindibles están la Alhóndiga de Granaditas, el Teatro Juárez, el Callejón del Beso, las momias, las minas, entre muchos más. En el mes de octubre, la ciudad es sede del Festival Internacional Cervantino, famoso evento dedicado a la música de todos los géneros y culturas, con espacio para el teatro, la ópera, las letras y otras manifestaciones culturales. Chichén Itzá es un complejo de ruinas mayas ubicado en el centro de la mitad norte de la península de Yucatán. Tiene varias zonas que reflejan diferentes estilos arquitectónicos y periodos de desarrollo. Entre ellos son la gran plataforma norte, que incluye los monumentos del castillo, la estructura más alta, el templo de los guerreros y la gran cancha de pelota. El grupo Osario, que incluye la pirámide de Osario y el templo de Toloc. Y por último, el grupo central, que incluye el Caracol, las Monjas y Asaf Sid. Otros complejos incluyen el grupo Casa Colorada. También alberga varios cenotes, pozos naturales de agua subterránea, incluido el cenote Toloc o cenote sagrado.
La diversidad de lugares turísticos de México es grandiosa. Ciudades de rica historia como Ciudad de México, Puebla y Querétaro. Sitios de playa como Cancún, la Riviera Maya, la Riviera Nayarit, Puerto Vallarta, la Costa Alegre, Los Cabos y el Golfo de California. Yacimientos arqueológicos espectaculares como Chichén Itzá, Palenque y Teotihuacán. Más de 100 pueblos mágicos que reúnen atracciones de diferentes tipos, monumentos y parques naturales de incomparable belleza, como el Gran Arrecife Maya, el Arrecife Veracruzano y las lagunas de Montebello. Islas, montañas, volcanes, lagos, desiertos, la lista sería interminable. Mencionaremos algunas comidas, bebidas y dulces típicos mexicanos. El mezcal se conoce como una bebida llegada del cielo. Su historia es que el mezcal es legado de los españoles y europeos y gracias a los árabes fue introducido a México en el siglo XVI. Se difundió en el siglo XVII y fue de uso común a partir del siglo XVII. Fue entonces cuando comenzaron a fabricarse y a beberse alcoholes destilados en nuestro país. El mezcal, el aguardiente y el tequila corresponden a esta categoría. El mezcal se produce en casi todos los lugares de México donde hay agaves. Son muy famosos los mezcales norteños y los de Oaxaca. De hecho, en Santiago de Matatlán, en Oaxaca, es considerada la capital mundial del mezcal. De esta impresionante región proviene el mezcal artesanal joven, el cual posee un aroma ahumado sutil y cuenta con un extraordinario balance entre minerales, madera y agave cocido, con finos detalles de herbáceos. El tiempo de maduración del agave es de 3 años y se cuece de manera artesanal en un horno de piedra con ocote, mezquite y encino molido. Sin duda es una tradición ancestral que vale la pena saborear. Las distintas clases de mezcal dependen del maguey y del clima, de la técnica de destilación y del recipiente donde se deja reposar. El mezcal, como tantas otras bebidas alcohólicas, nació no solo cerca de lo ceremonial y de la fiesta, sino también cerca de los remedios y de la medicina. En la medicina tradicional, el mezcal como alcohol de caña se utiliza para asperjar, sobar y limpiar. Con él se bendicen también las milpas, las construcciones y las cruces. El pozole es un platillo lleno de sabor e historia, ya que desde su concepción hasta los ingredientes que contiene tienen detrás una tradición. Es parte de la cultura gastronómica mexicana y tiene orígenes desde la época prehispánica. El pozole es originario por sus granos de maíz que provienen del cacahuacitle. El nombre pozole proviene del origen náhuatl, significa espuma porque se prepara con granos de maíz especial que producen espuma cuando se hierve. Sus ingredientes son agua, chile cascabel, maíz pozolero, carne, orégano, ajo, cebolla y sal al gusto. Uno de los datos más interesantes sobre el pozole es su origen prehispánico. Este platillo fue creado por los mexicas entre los años 1325 y 1521 y era un platillo ceremonial que se comía en las fiestas religiosas. El tequila es una bebida de origen ancestral mexicana que se ha producido desde el siglo XVI. Proviene de una planta, más específico de un agave azul, que se fermenta con alcohol para la producción de este mismo. Pedro Sánchez crea la primer destilería, ya que antes se tomaba pero sin destilar, conocido como mezcal. Existen varios tipos de tequila, los cuales son blanco, joven u oro, añejo y extra añejo. El atole es una de las bebidas más populares en todo el país. En cada región se prepara con diferentes ingredientes, de modo que es casi infinita la variedad de sabores de atoles. En algunos casos se endulza con azúcar, piloncillo o miel y la base puede ser agua o leche. Es una bebida caliente y espesa hecha a base de maíz cocido, molido,
El agua y el maíz molido se colocan sobre el fuego dentro de una olla de barro metal sin dejar de mover hasta que la mezcla se cuece y espese. El resultado se considera el atole original, también llamado atole blanco, atole de maíz o atole de masa. El pulque es una bebida alcohólica espesa, blanquecina y espumosa, obtenida de la fermentación del aguamiel de la planta del maguey. En México hay 70 tipos de magueyes pulqueros, de los que se extraen distintos tipos de aguamiel y por lo tanto diferentes pulques con aromas y sabores únicos. Es una bebida tradicional de México, cuyo origen es prehispánico y su nombre proviene del náhuatl poliuque, que significa corromperse. Para muchos indígenas, el pulque formaba parte de la religión y ayudaba a curar varias enfermedades, hasta la diabetes. Pero ojo, al tener un carácter ritual, solo era consumido por sacerdotes o adultos mayores de 50 años. También los consumían las personas que iban a ser sacrificadas. Los que no obedecieran eran castigados hasta con la muerte. El consumo del pulque era considerado digno de los dioses y constituía un símbolo ritual de carácter político y religioso. Un dato curioso es que durante los años 70 había más de 3.000 pulquerías en la capital y actualmente hay poco más de 20.000. Los tamales. Los tamales son una parte importante de la cultura mexicana y son importantes en celebraciones claves como el Día de Muertos o el Día de la Candelaria. Se prepara generalmente con masa de maíz cocida envuelta en hojas de la mazorca o de la misma planta de maíz. El tamal es un alimento muy arraigado en la zona centro de nuestro país. Por lo general se suele consumir en el desayuno por su gran aporte calórico y se suele acompañar de un rico atole. Los tamales más típicos son tamales de salsa verde o salsa roja, tamales oaxaqueños, tamales de dulce, tamales de queso, tamales de mole y los tamales de rajas. Los borrachitos son dulces envinados creados en México. Estos dulces envinados de leche nacieron gracias a las monjas, que en tiempos de la colonia habitaban en los conventos de Santa Clara y Santa Rosa. La gran influencia española se mezcló con la cultura de los indígenas y fue así como surgieron. Estos dulces están hechos de harina y espolvoreados de mucho azúcar, con un relleno cremoso. Tienen una gama de sabores, los principales son limón, piña, fresa y rompope. El toque principal de esta golosina es el licor, de aquí proviene el nombre borrachitos. Actualmente es considerado como uno de los postres mexicanos más tradicionales y emblemáticos. Este producto no solamente es consumido por turistas, sino también por los habitantes de todo México, quien lo consideran una delicia. La cajeta de Celaya, conocida como dulce de cajeta o simplemente cajeta, es un dulce tradicional originario de la ciudad de Celaya, Guanajuato, en México. Es popular en las gastronomías en México y en los países de América Central. Los ingredientes principales son la leche de cabra y azúcar, que se cocinan hasta formar un dulce sólido blando a base de dulce de leche. En la historia, desde la época virreinaria en la Nueva España, se elaboraban dulces a base de leche. Gracias a la fácil adaptación y proliferación del ganado caprino y el difícil acoplamiento de ganados vacunos. La música tradicional mexicana, al igual que toda la cultura del país, es fruto del mestizaje que se dio entre las tradiciones europeas, americanas y africanas, entre otras. Una de las características de nuestra música es su inmensa variedad que incluye diferentes estilos. Estos están determinados por la región geográfica y la época. La música en México la deleitamos acompañada de diferentes instrumentos de origen indígena o mestizo. Además destacan sus géneros tradicionales como son el mariachi, los corridos, la banda sinaloense, la música norteña y la música ranchera. A continuación mis compañeros les explicarán con más detalle estos géneros tradicionales. Te voy a
presumir mi México, así que guarda un segundo. Tenemos una de las 7 maravillas del mundo infeliz. Aquí somos la tierra del maíz y estamos orgullosos de nacer en este país. De presidentes mediocres tenemos un historial. Si no fuera por ello seríamos potencia mundial. Aunque le tengas tanta rabia y odio al mexicano, si vienes a mi tierra cualquiera te da la mano. Porque cada quien ofrece lo que tiene dentro suyo. Mi país es superior, no lo compares con el tuyo, basura. Aquí sí hay respeto y cultura. Mi país es tan bello que de turistas se satura. Pregunta en América Latina cuál es mejor. Haberte metido con México fue un grave error. La música con mariachi, uno de los géneros no representativos por los mexicanos. El primer grupo mariachi nació en 1890 en Cocutla, Jalisco. Lo fundó don Gaspar Vargas. Los habitantes de este pequeño pueblo crearon la base rítmica como una expresión de adoración a la Virgen de la Pila. Esta banda básicamente inventó el mariachi moderno y 5 generaciones más tarde sigue haciendo música. El mariachi es una música tradicional y un elemento fundamental de la cultura del pueblo mexicano. Los mariachis tradicionales cuentan con 2 o más músicos vestidos con indumentaria regional, inspirada en el traje de charro, que interpretan un amplio repertorio de canciones acompañándose con instrumentos de cuerda. Tengo mi tren, no tiene ruedas ni corre muy bien. Actualmente, uno de los géneros musicales más consumidos es el regional mexicano, en especial los corridos. Este tipo de canción muchas veces ha sido mal utilizado con temas sobre el crimen organizado o hechos violentos, cuando este género musical es mucho más que eso. Si no sabes historia, quédate, que ahora te la contaré. El corrido surgió desde el siglo XVIII con el motivo de contar historias acompañadas de música. En estos hechos se contaban las hazañas y amoríos de los caballeros de esa época. El corrido popular narra acontecimientos de distintos periodos, en la mayoría históricos de México. Pero sin duda alguna, este género musical tuvo su mayor auge y desarrollo durante la Revolución Mexicana. El corrido es aceptado por muchas personas con diversos gustos mexicanos y han sido dedicados a figuras como Francisco Villa, Emiliano Zapata, los corridos de Chihuahua, de Torreón o de Zacatecas. Recientemente los corridos han sido vinculados a los narcocorridos, este nuevo género musical que enate el crimen, pues en este tipo de canciones se narran asesinatos y otros delitos. El narcocorrido es aquel que matifica la vida de los narcotraficantes, la describe llena de lujos y placeres que solo pueden ser adquiridos con dinero y poder, e incluso se dice que la gran mayoría de las veces estas canciones están creadas por encargo. Música de banda. Este es uno de los géneros de la música regional mexicana más importante. La música de banda es parte de la identidad cultural del estado de Sinaloa. Esta apareció en las últimas 2 décadas del siglo XIX, cuando músicos comenzaron a tocar canciones mexicanas con ritmo de polka, misma que los inmigrantes alemanes llevaron a la frontera mexicoamericana durante esos años. La música de banda se distingue por ser una música basada en instrumentos de viento, tanto de bronce como de madera, y en la que los actos musicales son agrupaciones integradas de entre 10 y 20 músicos. Algunas bandas tienen voz líder, y este es un terreno de hombres, pero mujeres como Jenny Rivera, conocida como la diva de la banda, tienen un espacio especial entre los aficionados al género. Algunas de las bandas más populares de México son la banda MS, la banda El Recodo de Don Chuy Lizárraga, la arrolladora Banda de Limón y mi banda El Mexicano. Norteña es uno de los géneros musicales más populares ya no solo en México, sino también en el sur de Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica.
Sin embargo, este género de música popular surgió en México, en los estados del norte de la República, y se caracteriza por ser el conjunto del acordeón, bajo sexto, tarola, violín y a veces saxofón. Además, algo muy importante de la música norteña es la narrativa de sus canciones que generalmente se conocen como rancheras. Después de la independencia, este estilo de música se fue extendiendo por el norte de México y era muy común bailar al ritmo de sus canciones en fiestas, fandangos y festividades de los pueblos, al ritmo de la polca y el acordeón. A mitad del siglo XX se comercializó todavía más la música norteña y nombres como Piporro, Ramón Ayala, Cornelio Reina, los Invasores de Nuevo León, los Cadetes de Linares y los Cardenales de Nuevo León, entre otros, hicieron que las canciones norteñas se popularizaran en el resto del territorio mexicano. En los años 80 y 90 surgieron cada vez más y más grupos que fueron agregando otras influencias a la música norteña, creando una mezcolanza extraordinaria y de gran sensibilidad musical en sus canciones. Entre ellos destacan los Tigres del Norte, Intocable, Bronco, Grupo Pesado y Grupo Duelo. Música ranchera, un género de la música más representativo de México. Pero, ¿sabes cuál es su historia? Acompáñanos a conocerla. El origen de las canciones rancheras mexicanas se remonta a las personas más humildes que vivían en los campos y en ranchos de México, y en estos se interpretó inicialmente. Aunque esta música está ligada a la vida rural, su popularidad se extendió desde el interior hasta los centros urbanos de la era posterior a la Revolución Mexicana. Al igual que ahora, en aquel entonces la música era un poderoso instrumento para contar las historias de la vida cotidiana, pero también para aligerar el peso del trabajo diario. Los primeros cantantes de rancheras mexicanas eran conocidos como mariachis y se vestían rigurosamente con el traje tradicional que hoy todos conocemos con el nombre de charro mexicano. Poco a poco se fueron surgiendo nuevos artistas, muchos de los cuales en la actualidad son verdaderos emblemas del género. Entre ellos podemos mencionar a Lola Beltrán y María de Lourdes, consideradas como la reina de la canción ranchera y la embajadora de la canción ranchera, respectivamente. El cantante de rancheras más famoso del mundo es el legendario Vicente Fernández, cariñosamente conocido como el Rey. Vicente Fernández ha vendido millones de discos y se ha convertido en un ícono nacional en su México natal. Las canciones que ha interpretado han logrado una inmensa popularidad y algunas, entre las que se encuentra el clásico Cielito Lindo, son conocidas en los Estados Unidos y también internacionalmente. El himno nacional es uno de los 3 símbolos patrios de México, junto con la bandera y el escudo. Es un canto lírico de tema bélico que celebra la patria y advierte sobre la importancia de defenderla. El himno nacional mexicano es usado desde el año 1854, cuando se completó su composición, pero no se hizo oficial sino hasta el año de 1943, gracias a un decreto del presidente Manuel Ávila Camacho. El himno fue creado por el poeta Francisco González Bocanegra, mientras que la música fue compuesta por el español Jaime Nuno. El himno nacional mexicano es un poema lírico que celebra las victorias mexicanas en batallas y enaltece la importancia de la defensa de la patria. Refleja la situación de constantes conflictos que vivió México en el siglo XIX. De allí que el himno nacional de México insista sobre todo en la importancia de la unión para defender a la patria de los ataques de los enemigos extranjeros. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. La pomada para el dolor en la espalda, para el dolor en la cintura, golpes, calambres de ala, patrón, mire la de ajolote. Una solución antimicótica buena, útil, efectiva, que le quita lo que es el hongo en la uña.
refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan. ¡Tacos, los tacos de canasta, tacos! ¡Tacos, los tacos de canasta, tacos! Afilador. Güerito, güerita, pásele, pásele, bueno, bonito, barato, ¿qué le ofrezco? ¿Qué le damos? Pásele, pásele.